vidas, Salmo 23. Estamos en vivo, Dios les bendiga a todos aquellos que se van a conectar. Queremos pedirles que se queden ahí. Dios tiene una palabra para ustedes, como para toda esta audiencia que es esta mañana, que con necesidades, pero dispuestos a escuchar a Dios. Así de que estamos aquí felices de poder estar un momento en la presencia del Señor. Esta mañana quiero compartir con ustedes, hermanos, a uno de los salmos muy conocidos, y es precisamente el Salmo 23. La mayoría de las personas, hermano, usan mucho este salmo. De hecho, si usted ha oído, independientemente sea político, sea religioso, sea cristiano, cuando una persona muere casi siempre le están leyendo el Salmo 23. Hace ya unos años atrás yo prediqué un mensaje acerca de las características de la oveja. Hoy no voy a hablar de eso, voy a hablar de las promesas de Dios para un pueblo oveja. También el año pasado, si no me equivoco, también compartimos un mensaje acerca de el tipo de oveja que hay. Tal vez se acuerdan, basado en Ezequiel, tipo de oveja. Pero hoy no, quiero hablar de las promesas de Dios para un pueblo oveja. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Todos ustedes? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Por un momento me sentí que estaba en un cementerio, pero no, estamos en la casa del Señor. Tenga la bondad de sentarse. No huele a ciprés, huele a unción. Todos, hermano, ¿quién en la vida no ha leído este salmo? Creo que la mayoría, hermano, lo hemos leído, pero muy pocas veces, hermano, ponemos el énfasis en lo que Dios quiere decirnos de una manera inductiva. Yo quiero enseñarle esta mañana acerca de las promesas de Dios para un pueblo oveja. Hermanos, usted sabe que allá en Mateo 24, aunque es un tema escatológico, habla de naciones ovejas y naciones cabras. En la Biblia está esa, hermano, ilustración o analogía para representar quiénes en sí son ovejas y quiénes en sí pues son cabras en este caso, o para hacerlo más suavecito, cabritas. Ahora, el punto, hermanos, es que este salmo muchas personas lo ocupan para un negocio, lo ocupan para andarlo en la cartera, lo ocupan para ponerlo como protección, se lo dan a la gente, en algunos lugares se lo venden con algunas quizás reliquias, y la gente lo toma. Pero este salmo, igual que el Salmo 91, no sé si me va a entender, pero no es para todos. O sea, esas promesas no son para todos. Te va a decir, pastor, y entonces, no, esas promesas de las que hoy vamos a estudiar es exclusivamente para los que son ovejas. Si usted no es oveja, este salmo no va a aplicar a su vida. Como aquella vez lo dije, solo en una forma de introducción, solo para recordarle algunas características de lo que son las ovejas, solo para que usted se recuerde. De acuerdo a los estudios, hermanos, las ovejas son semiciegas. Es decir, que las ovejas no pueden ver más de 3 metros. Por eso es que si ellos, hermanos, no caminan cerca del pastor, se pierden. Y ahí es donde hay mucho que aplicar a nuestras vidas. Nosotros, lejos del Señor, no podemos hacer nada. Es decir, que una oveja tiene que caminar cerca de su pastor. Y Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida
da por las ovejas. Entonces, lamentablemente las ovejas son semiciegas, pero también las ovejas son, hermano, de los animalitos más desorientados que hay. Es decir, que si una oveja, por ejemplo, cae en un fango de lodo, bien difícil sale de ahí, porque ella cree que está en su corral. O sea, se pierden fácilmente, son muy desorientadas. Pero otra característica de la oveja es que no sabe distinguir entre el pasto bueno y el pasto venenoso. Es ahí donde se necesita un pastor, hablando en términos literales. Pero si lo hablamos de la vida espiritual, los seres humanos somos las personas que rápidamente nos tragamos todo lo que dicen las redes sociales. A veces alguien está ya hablando mala doctrina, o alguien, hermano, lo escucha y dice: ya aprendí algo nuevo y lo voy a meter en mi vida cristiana. A veces, hermano, las ovejas espirituales no saben distinguir qué es buena doctrina, y a veces comen pasto que pueden envenenar su alma. Entonces es necesario ser una muy buena oveja. Pero otro problema que tienen las ovejas es que no tienen mecanismo de defensa. Usted puede ver, casi la mayoría de los animalitos tienen un mecanismo de defensa. La oveja es la única que no tiene mecanismo de defensa. Por eso es que David le dijo a Saúl: cuando viene el oso, cuando viene el león, yo se la quito, le quito la oveja prácticamente de su trompa. Porque ella no tiene mecanismo, no corren rápido, no saben defenderse. Entonces es ahí donde los cristianos debemos de entender que nosotros, separados de Dios, hermanos, somos vulnerables a la tentación, somos vulnerables a las trampas del diablo, a las tentaciones, y por eso necesitamos ser muy buenas ovejas. Ahora, como son muchas promesas esta mañana, quiero ir de una vez al texto sagrado y poderle aplicar estas promesas. La promesa número 1 del Salmo 23 es: nada me faltará. Diga conmigo: nada. Creo que la mayoría de los que están aquí han tenido problemas con esa frase, porque han dicho alguna vez: Señor, pero el texto dice nada me faltará. ¿Y por qué me falta a veces alimento? ¿Por qué me falta gozo? ¿Por qué me falta guianza? Le voy a explicar algo. La traducción aquí es la siguiente: al pastor no le falta nada. A la oveja le puede faltar algo, pero al pastor no le falta nada. Entonces usted va a decir: pastor, ¿y cómo es? Para que a mí no me falte nada, yo tengo que estar seguro que tengo relación con mi pastor. Porque muchos han agarrado ese salmo y le han dicho: Señor, en oración, pero tú dices que a mí no me va a faltar nada. No, el problema es que usted está lejos de su pastor. Allá la gente ora, Señor, y dice: ¿y dónde está el Salmo 23? Y se saca la bolsa y no tiene nada. Pero el Señor le dice: ¿pero dónde está mi oveja? Señor, ¿pero dónde está la promesa? No, a veces es que no hemos entendido el texto. Cuando el Señor dice nada me faltará, es porque cuando habla de una relación de la oveja con el pastor. Por ejemplo, mientras los discípulos andaban con Jesús, se dieron cuenta que nada le faltaba. Pero cuando ellos se alejaron en la crucifixión, se dieron cuenta que les volvió a faltar todo. Se fueron a pescar y no agarraban nada.
porque se desconectaron, dijeron no va a resucitar. Pero cuando ellos se volvieron a conectar con Dios, se dieron cuenta que tenían una verdadera relación. Hermano, la primera promesa es que yo tengo un Dios que no le falta nada. Por eso es que la alabanza dice: si yo tengo a Jesús, lo tengo todo. Si yo lo tengo a Él de mi lado, tengo su respaldo, tengo su provisión, tengo su ayuda, tengo, hermano, su mano sanadora. A veces no hay relación de oveja al buen pastor que es Jesús. Y por eso que esta mañana estas promesas son para los que se dejan pastorear. Hay gente que no se deja pastorear, hermano, pero tiene el Salmo 23 en la entrada de la puerta, pero lo tiene en el negocio, lo tiene allá en la cama, hermano, para que no llegue el diablo. Este salmo, repito, es para aquellos que se dejan pastorear por su Señor. Déjese pastorear, porque a ese pastor no le falta nada. Si soy una mala oveja, me va a faltar pasto. La oveja que se apartaba del rebaño, ay, hermano, a comer zacate venenoso iba. Hay gente que dice: yo no necesito ir a una iglesia para poder llenarme de Dios. Allá está comiendo zacate envenenado. Es más, hay gente que dice ahí en las redes: no necesito una iglesia, un predicador, no necesito ir en vivo, yo aquí escucho, dice, y pongo tantas en YouTube. Hermano, es muy peligroso saber qué tipo de cosas estamos oyendo. Repito, aquí dice la palabra que nada faltará cuando yo soy una buena oveja. Por eso pregúntele al que está a la par: ¿qué clase de oveja es usted? La frase faltará significa, en este caso, tener necesidad o carecer. Pero David se recuerda que una muy buena oveja tiene un muy buen pastor. ¿Se acuerda cuando David, hermano, era pastor? Él este salmo lo relata desde lo más profundo de su alma. Este salmo no tuviera relevancia si no lo hubiera escrito un pastor de profesión. David, antes de ser rey, antes de ser servidor del rey, antes de ser guerrero, fue pastor. Cuando lo eligieron como rey, era pastor. Cuando se presenta Saúl, se presenta como pastor. Y sabía que un buen pastor es capaz de todo por su buena oveja. Entonces, la primera promesa: nada le faltará. La segunda promesa: me hará descansar. Una definición del verbo descansar se refiere a refrescarse o recuperar fuerzas. Una definición, hermano, de esto es una relajación, es decir, un estado libre de tensión y de ansiedad. Se dice, escuche esto, se dice que una oveja son los que más dependen de su pastor. Hablando en términos literales, una oveja no se preocupa qué va a comer mañana. ¿Cuántos son ovejas acá? Ahora les pregunto: ¿cuántos vinieron hasta con dolor de cuello por tanta ansiedad y tantos problemas y tanta situación? Miren lo que está pasando en Estados Unidos, pastor. Miren lo que está pasando en todo lugar. Y aquí muchas veces estamos, y como nos decía el Señor, no podemos disfrutar un servicio porque estamos pensando en los que solo este mes fue lo de los recibos y que este mes quizás van a venir el doble. ¿Y que cómo vamos a hacer, pastor, para salir esta semana? Mire, yo no sé, pero el Señor me dice esta mañana: en mi presencia puedes recuperar fuerzas. Alguien vino a recuperar fuerzas esta mañana. Hermano, la segunda promesa es que en el Señor, si somos ovejas, aprendemos a descansar. Venid a mí, dijo Jesús en Mateo 11:28, todos los que están cargados, cansados, y yo los haré descansar. Yo sé si aquí hay gente que ha aprendido a descansar en el Señor.
Y esta semana les enseñaba a la iglesia que es tan bonito hablar con aquella gente que aunque el mundo esté patas arriba, que aunque el mundo esté difícil, la gente dice: yo dependo de Dios. Aunque le digan la amenaza más grande del médico, dice: yo descanso en el Señor. Aunque le hace falta recursos, dice: yo dependo de Dios. Aunque la cosa vaya mal, dice: yo tengo mi buen pastor. Alguien alaba al Señor. Aprenda a descansar. Mírele la cara de cansado que trae. Algunos ya se lo están haciendo las patas de gallina. Esto solo en El Salvador lo conocemos. Está, hermano, no viva tan preocupado. Yo voy a empezar a ponerme colágeno. Nada que ver. Hermanos, ¿por qué estar preocupado si usted es una buena oveja? Mire, yo no vengo a testificarle aquí, pero a mí Dios, a la hermana Mayra, Dios nos sorprende de una manera increíble. Es que podemos ver la mano de Dios en todo. Hermano, a veces vamos a hacer algún proyecto, lo comentamos y luego nos quedamos y le digo: ¿cómo es Dios de bueno? Y aún, hermano, en los momentos más difíciles dependemos de Dios. Y hay que aprender a descansar en Él. Le voy a decir algo: no invierta sus fuerzas en aquello que lo desgasta. Hace unos días le enseñaba a aquella gente que lo hace pedazos a usted: no le preste atención, ore por él, bendígalo y que se muera. Digo, y que hay que ver qué hace. Usted descanse en el Señor. Es que hay gente que le da tanta importancia, hermano, a los problemas. Y que mire, que vea qué hace, hermano. Usted como buena oveja, el Señor le dice: aprende a estar libre de tensión. Mire, hermano, a veces yo he andado en modo directo. Hace unos días andaba así, pero es porque la hermana Mayra me dio un migarrota. No, es porque dormí mal. ¿A alguien le ha pasado que duerme mal, hermano, y anda a modo robot? Pero eso es diferente a que usted ande, como dicen, perdóneme, chiloso atrás, con los hombros tiesos, con el cuello erguido, no porque quiere, sino porque está preocupado. Si yo le enseñara un video que me mandó un pastor, se quedará asombrado de este salmo. Bueno, fue una hermana que me lo mandó y me dice: pastor, yo vi cómo pastorea las ovejas en Israel. Oiga, qué maravilloso. La mayoría pastorea aún en el Neguet, que les enseñaba aquel día que el 60% es desierto. Y óigame, David conocía este salmo porque las ovejas las sacaban a diario. Y es increíble cuando él habla de pastos verdes, porque no habían en Israel. ¿Y cómo va a decir usted pastos verdes? Están en Chalate, hermano. Vaya al Pitali, vaya a toda esa zona y pastos verdes por todo lado. Pero en un desierto, aquí estaba la promesa. Cada mañana que el pastor se levantaba, caminaba por aquellas laderas, no se miraba el pasto, sino que el pasto salía en una hora determinada en el que la oveja pasaba comiendo. O sea, la oveja seguía al pastor. Y la oveja sabía que el día siguiente iba a haber comida, aunque habían barrido la hierba que brota por una brisa que viene del mar. Ellos sabían que había brotado ahí, pero ¿sabe qué? Ellos se la comían, pero el día de mañana volvía a ver si me comprende ahora. Aquel Dios que me ha sustentado en el ayer es el mismo Dios que me va a sustentar en el presente y en el mañana. Por eso tengo que aprender a descansar. El Dios que nos ha proveído hasta ahora nos va a seguir proveyendo. Ay, pero es que estoy preocupado, pastor, usted no lo sabe. Las deudas. Pero usted viene a la iglesia del Señor como oveja, ¿qué? A recargar sus fuerzas. Usted no viene. Un pastor decía: venga a la iglesia, hermano, le decía. Yo no le pido que venga a pegar ladrillos, a que venga a cortar leña. Le pido que venga a adorar y a recargar fuerzas. Es verdad, hermano. Venir a la casa del Señor no es pesado, es una bendición. La segunda promesa
O la tercera promesa, está mal ahí creo. Ahí estamos bien. Dice, me pastoreará. Esta es una, hermano, de las cosas más bonitas que hay. El salmista, que conocía muy bien las ovejas, sabían que las ovejas tenían miedo de las aguas caudalosas. Por esta razón, los pastores tenían que llevar a las ovejas a las aguas de reposo. Es decir, les explicaba al principio que las ovejas no tienen mecanismo de defensa. Si una caía en un arroyo, sin duda, o se la llevaba, se ahogaba o se moría. Cualquiera de las cosas iba a pasar. Pero el pastor tenía ese cuidado de decirle a la oveja, ahí no, aquí sí. Y por eso es que usted tiene que dejarse pastorear. Por la siguiente razón: hay gente que a veces se muere de hambre y de sed espiritual porque no se deja ayudar. Esta semana enseñábamos que no hay peor cosa que una gente no acepte que se está muriendo espiritualmente. Y yo les decía que científicamente nadie quiere aceptar que está muerto. Pero el problema es de que uno, siendo oveja, se la lleve de valiente. Les voy a contar lo que me pasó a mí. Recién venido acá, había un campamento de jóvenes, prejóvenes, era de navegantes y pioneros. Entonces, el que estaba a cargo me dijo: mire, he conseguido un rancho, lo vamos a llevar, démosle. Y nos fuimos, hermano, a hacerle campamento con los niños. Pero a ellos les decíamos: ustedes no pueden salir de acá hasta que nosotros vayamos. Pero él me dice, mire, me dijo, ahorita que todos están tranquilos, vamos a darnos una bañada. Vamos, le dije, al mar. Y me dice, ahorita que todos están allá, que no saben, que no, vamos a meternos. Vamos, le dije yo. No, ya le voy a mencionar el nombre, pero por andar de campeones, hermano, allá de repente, allá en el mar, él y yo nos estábamos ahogando. Yo le decía, ayuda, si yo estoy igual, me decía. Y los dos, hermano, es que estábamos con el agua, hermano, aquí, y de repente estábamos cubiertos y no tocábamos tierra. Y eso no es nada, que estábamos, hermano, que una cuadra quizás de distancia, un poquito más quizás, pero de repente, hermano, él y yo empezamos a ver y la playa la mirábamos, es decir, la orilla lejos. Ay, papá. Por eso es que nadie en esta vida tiene que andársela llevando de valiente, porque usted y yo necesitamos a alguien que renueve nuestras fuerzas, alguien que nos ayude, alguien que nos proteja. Déjese pastorear para que sea bendecido. Déjese ayudar. No necesito ayuda de nadie, se va a morir espiritualmente hablando. Una oveja obediente tiene el cuidado de su pastor. Hablemos de nosotros como iglesia. Cuando una oveja es obediente, hermano, el pastor tiene que estar pendiente de ello. Y por eso que les decimos a los hermanos que aprendan a veces a compartir las necesidades del pueblo del Señor. Porque de repente les decía en la reunión de líderes, alguien está enfermo, pero nadie dijo. De repente está pasando una situación, y qué interesante es que en una manera literal el pastor pueda orar, pueda ayudar, pueda visitarlo. Pues no, yo no necesito de nadie. Uy, eso es muy peligroso. Veamos una promesa más para los que son ovejas. Confortará mi alma. La palabra confortar en el Antiguo Testamento tiene el significado de traer de regreso al camino. Pero también la palabra hebrea, Nashan, significa confortar, consolar, extender compasión, lamentarse con alguien que sufre o se descarría.
Cuando el Salmo dice, confortará mi alma, lo que está diciendo es, me hará volver al camino. Me va a traer, me va a confortar, me va a guiar. Esta promesa, una vez más, es para el pueblo del Señor. Hermanos, aquí sinceramente, ¿cuántos alguna vez han sentido que se están saliendo del camino? Bueno, no me levante la mano, pero qué impresionante lo que hace Dios para regresarlo al camino. A veces lo hace con ojos de amor, y a veces le va a tocar que usar el cayado y traerlo en que sea de arrastra, pero lo hace por amor. Y gloria a Dios por ustedes que han regresado sanitos, hermano. Pero yo conozco hermanos que han regresado a la iglesia, hermano, con grandes machetazos en la cara, con el pie todo cuico. No hay necesidad. Pero el gran amor de Dios es que quiere pastorearlo y dice, confortará mi alma. Lo que significa es traerlo de regreso al camino. Cuando usted se deja pastorear por Dios, algo maravilloso pasa, y es que lo vuelve a poner en el camino correcto. Usted y yo ni siquiera nos merecemos estar dentro del rebaño del Señor, pero Él ha confortado mi alma. Él ha confortado su alma, ha hecho que regrese al camino, aunque a veces usted se ha querido ir por caminos equivocados. Y qué terrible de aquella oveja que se va por el camino equivocado al despeñadero y se muere. Conozco personas que se alejaron de Dios, no se dejaron pastorear, y esta promesa no alcanzó porque ellos no quisieron regresar. ¿Cuánta gente anda allá afuera que necesita volver al camino correcto? ¿Cuántos familiares, cuántos amigos suyos se descarriaron? Y ahora la promesa del Señor, hermano, es para que nosotros podamos de alguna manera extender a tener compasión. Dice, por alguien que se ha descarriado de la obra de Dios. Aquí hay una promesa lindísima: confortará mi alma. El único que puede confortar el alma es Dios. El único que puede ayudar a las penas que embargan una alma triste, desconsolada, es Dios. Y yo sé que aquí hay gente que a través de una palabra, a través de un tiempo de ministración, cambia ese ambiente. Es más, nos hace volver al camino. ¿Cuántos alguna vez cantaron la alabanza, pero con lágrimas en los ojos? Renuévame, Señor, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Como ovejas del Señor, a veces tenemos que dejarnos que Él conforte nuestra alma. Una promesa más. No termino esta mañana, pero hasta donde llegue ya, no se preocupe. Una promesa más: me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Me guiará, hermanos. Las ovejas tienen que aprender a entender el camino en el que están. Decíamos en la introducción, una oveja a veces no sabe distinguir el camino bueno y el camino malo. Hay gente que aquí puede decir, hermano, me han pasado cosas por andar de ingenuo, por no decir otra palabra. ¿Quién me mandó que hiciera eso y me fui a dar? Como dicen algunos aquí, la sorpresa, por no decir otra palabra. Porque somos bien fáciles de arrastrar a veces. Y el buen pastor es el que nos guía, porque sabe que una oveja es semiciega. Los cristianos a veces perdemos la visión espiritual. Los cristianos a veces por media cosa cambiamos, hermano, el entorno. Cambiamos el significado de las cosas. Un buen pastor le va a guiar por sendas de justicia, por amor a su nombre. Lo va a guiar en el camino correcto. Muchos, cuando los aconsejan, se enojan. ¿Qué metido es? ¿Qué le importa a mi vida?
Pero hermano sabe que lo único que quieren es guiarle en el camino correcto. ¿Cuántos papás le dicen a sus hijos: hijo, ese camino está malo? ¿Cuántas hermanos aquí le han dicho: hermano, eso que está haciendo no está bien? Y a veces se ha molestado, pero lo único que han querido es evitar lo que se encuentre con el pasto venenoso. Hay que aprender a ser buenas ovejas. Hay que aprender a dejarnos guiar por el Señor. Déjese guiar por Él. Con una última promesa esta mañana, sin mentirles, son 12. Les prometo quedar con las 7 hoy. Otra promesa del Señor es: me protegerá. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque hay un Dios que camina con nosotros. Podemos pasar las tinieblas más terribles, pero ¿sabe qué? El pastor a mí me da valor y confianza. Mi Dios me da valor y confianza. ¿Se acuerda cuando David decía: yo le quito la oveja? No importa si es oso o el león. Si hay un Dios que nos puede librar y nos protege, es ese buen pastor. Les contaba esta semana, se lo voy a contar a usted porque esto a veces uno no cree. Y por favor, aquellos que no van a estar en el culto de la siguiente, escuche la predicación. El tema: no se te pase la mano. Y usted va a entender por qué. A veces los cristianos se nos pasa la mano, pero a veces Dios en su gran amor siempre lo está protegiendo. Les contaba a los hermanos el martes que, les soy sincero, a mí no me gusta orar en la madrugada, hermano. Yo, pero no le canten a la 1 de la madrugada. Y yo oraba por los que roncaban. Yo no hago eso, hermano. Levántese usted a orar, no se haragán. Pastor, le traigo una penita para que ore a las 2 de la mañana. ¿Por qué no ora usted? Ahora quiero dormir. Pero lo que le quiero contar es que ese día literalmente me desperté temprano. Y fíjese, hermano, que me puse a orar por protección. A orar por protección, hermano. Y fui a dejar a los niños y todo. Y de repente, pues, en un cruce alguien me dio el pase. Pero un bus de esos grandes me lo tiró encima, hermano. Y cuando vine a ver, mire, la trompa del gran bus la tenía aquí. Y cuando venía ahí por las brisas, el Señor me dijo: ¿te das cuenta por qué te levanté? Para que orara por protección. Hermano, hubiera quedado igual que aquel hermano que no se merecía la muerte. Y una vieja loca, digo, una señora, que en vez de frenar andaba acelerando, lo mató. Eso es el que me da miedo de las mujeres que manejan, digo, de todos aquellos. No, yo le digo a la hermana Mayra, y es verdad, hermanos, que manejamos, usted puede andar en lo correcto. Usted puede estar respetando señales, puede estar en todo, usted puede estar. Pero usted no sabe, hermano, el mal espíritu que viene atrás. Por eso sea buena oveja, para que cuando pase por la sombra de la muerte no tema, porque hay un Dios que se pone del lado suyo, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice David. No temeré, porque el Señor me protege. El Señor le protege a usted. El Señor le guarda. El Señor le ayuda. Una persona me contaba algo esta semana y me dice: ya me mataba, me dice. No es cristiano. ¿Cómo hace usted? Me dice, para bajar esa tremenda bajada de las pilas. Yo, me dice, bien galán, venía con la señora y de repente me dice, en una vuelta estaba al lado del barranco. Y yo le digo: yo me encomiendo a Dios. Y yo, ¿cómo me voy a encomendar a Dios si soy más diablo que el mismo diablo? Me dice. Pero usted y yo somos ovejas, y las ovejas del Señor no temeré mal alguno, porque Él está con nosotros. Él es mi pastor, Él es su pastor. Déjese pastorear, hombre. Déjese ayudar por su Dios.
¿Y por qué no aplicarlo? Sea una buena oveja en la iglesia. Hace unos días alguien de ustedes subió un video donde el pastor, hermano, iba bien tranquilo llevando el rebaño, y una oveja bayunca sale del rebaño a darle voltereta al pastor. No sea de esas ovejas usted. Él cuidándole y la oveja corneando. No, hombre. No sea de esos usted. Lástima que tengo que terminar. No, que ya estaba llegando a las ovejas que cornean. Sea buena oveja. Estas promesas son para usted. Voy a irme hasta el final, porque no alcanzo a terminar esta mañana. Antes de condenar al pastor que no le pastorea bien, revise si ha sido una buena oveja. Antes de condenar, revise: ¿soy buena oveja? Ese ay Jesús de Carlitos dice mucho. Si en el lugar de alimento no hay buena instrucción, en este lugar donde usted salga huyendo, dijo un pastor. Porque como oveja tiene derecho a comer de la buena doctrina del Señor Jesús. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por este tiempo. No alcanzamos a terminar este estudio, Dios, porque necesitamos avanzar con las diferentes actividades y las otras personas que han de venir a alimentar.